Entonces, el proyecto Sentido es una charla que me gusta mucho porque en mis terapias sale bastante. En mis sesiones de terapia, el proyecto Sentido es supremamente importante y relevante al ver la información inconsciente de la persona. Es supremamente importante qué estaban pensando y cuáles eran los anhelos de los padres en ese momento. Y es supremamente importante reconocer lo que estaba viviendo el sistema familiar en ese momento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdónenme que yo soy mi propia asistente acá. Muy bien. Cuando hablamos de proyecto Sentido, obligatoriamente tenemos que hablar del señor Matt Frechet. No sé si lo estoy pronunciando bien. Él fue un psicólogo francés. Él nació en la época de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que el señor Mark fue concebido porque su madre estaba siendo investigada en esa época. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a finalizar o cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, empezaron todos los simpatizantes del partido nazi y demás, empezaron a ser investigados y judicializados. Entonces la mamá de Mark fue una de esas simpatizantes que empezó a ser investigada y la llevaron a la cárcel. Resulta que la mamá de Mark tuvo a Mark o se embarazó con la finalidad de tener un mejor trato en la cárcel y con la finalidad de tener más misericordia de parte del jurado, ¿no? Más benevolencia de parte del jurado que le iba a judicializar. Ella no era que aspirara a tener hijos o que fuera importante para ella tener hijos o que fuera un sueño para ella tener hijos, sino sencillamente quería buscar más benevolencia en su juicio. Así que el señor Mark, todo su embarazo, todo el embarazo, la gestación del señor Mark fue en la cárcel, porque su mamá estaba en la cárcel, y nació en la cárcel, y salió de la cárcel cuando Mark tenía apenas 9 meses de edad. Esta información no la sabía el señor Mark. Él se hizo psicólogo y él empezó a notar que él siempre trabajaba con muchas mujeres, especialmente empezó a trabajar con grupos de mujeres trabajadoras sexuales. Entonces él vio como esa repetición en su vida y trató de investigar un poco más de su vida personal, empezó a investigar un poco más de cuáles fueron sus primeros años, sus inicios o la historia de sus padres. Y al enterarse de esta información, empezó a estudiar por qué y empezó a entender por qué andaba con tantas mujeres, especialmente con trabajadores sexuales y prostitutas. Resulta que su madre, durante el tiempo que estuvieron en la cárcel, casi no estaba junto a él, no sentía una empatía fuerte hacia él, entonces era cuidado por las demás mujeres que estaban en prisión. Así las cosas, él estuvo siempre rodeado de mujeres en conflicto y trabajadoras sexuales. Este campo, esta información, ¿sí? La tuvo este señor hasta ser adulto y no tenía ni idea. Entonces, esta historia de Mark me parece muy linda porque habla precisamente de esa influencia inconsciente que todos tenemos de nuestros padres, de nuestro sistema familiar, toda esa influencia inconsciente en nuestras vidas. Muchos de ustedes han estado en terapia conmigo y yo creo que me han escuchado hablar o han escuchado hablar por otras vías, o si son psicólogos o si tienen conocimiento sobre esto, que nosotros trabajamos prácticamente con el 98% de nuestro inconsciente. Así que el inconsciente es el que tiene toda la información. Y toda la información que tiene el inconsciente también está relacionada con la información de nuestros padres, con lo que hacían nuestros padres, las emociones de nuestros padres, las experiencias que tuvimos. Así las cosas, el proyecto inconsciente que tus padres tenían para ti antes, durante y después de tu concepción va a influenciar tu vida de manera inconsciente. Y esto se llama proyecto sentido porque es la proyección del sentido de mi vida. ¿Y quién me da ese sentido? Me lo da mi familia, mi sistema familiar, y me lo van a dar mis padres. Todos nosotros y cada uno de nosotros somos la solución para nuestro sistema familiar y somos los deseos de nuestros padres.
Normalmente al momento de ser concebidos, todos esos sentimientos que traemos, y ahorita lo vamos a ver a más profundidad, pero tiene que ver mucho con esas emociones que tenían nuestros padres, los anhelos, los sueños, los deseos, las metas, todo lo que, o incluso también los miedos, las frustraciones, tiene que ver con la información que me va a quedar en el inconsciente. Hay un para qué también. El sistema familiar, cada vez que nace alguien en una familia, tiene un para qué. Es la solución del sistema familiar para algo. Va a unir, va a reparar, va a salvar. Este proyecto influye en tus elecciones, en los miedos, en las relaciones y propósitos. Es increíble la manera en que a mí en terapia me llegan muchas personas y siempre el proyecto sentido tiene que ver con la información que necesitamos ser conscientes, que necesitamos ajustar o, por qué no, incluso limpiar de la información de esa persona. Muchas veces, en lo que más he visto, en mujeres u hombres que tienen problemas para relacionarse en pareja, normalmente tienen mucha información de decepción amorosa, ya sea hacia los hombres o hacia las mujeres, más las mujeres hacia los hombres, porque seguramente vivieron en una época donde había decepción de parte de la madre con el padre, o porque había decepción en esa época de las abuelas, o se estaba pasando por un momento de violencia intrafamiliar y demás. Todo eso lo tomamos nosotros de manera inconsciente. Y por más que de manera consciente queramos tener una relación de pareja estable, el inconsciente siempre va a repetir la información que tiene. Hasta no ser conscientes de la información del proyecto sentido, no podemos seguir avanzando. Siéntanse a gusto y seguros de preguntarme lo que me quieran preguntar. Pueden escribirlo en el chat. El chat se abre con esa ventanita que tiene rayitas en la parte de abajo, en la parte inferior derecha. También pueden levantar la manito con la manito. Me pueden preguntar en cualquier momento. No tengo problema con ir contestando las preguntas. La idea es que aquí todos podamos ir tomando la información. Muy bien. Esta información la hablé en la primera charla de ser consciente y hablábamos de qué manera se impacta el sistema familiar o qué es lo que hace que el sistema familiar le asigne un proyecto sentido a cada miembro del sistema familiar. Y hablábamos en algún momento de repetición, oposición y reparación. Repetición es que yo repito exactamente esa información que pasó en mi sistema familiar. Es decir, si en mi sistema familiar ha habido violencia intrafamiliar, entonces por repetición se repite una y otra vez la violencia intrafamiliar hasta que alguien sana, incluye y lo hace distinto. Hasta ahí vamos. Me hacen muñequito, me pueden hacer con simbolito donde está la carita para saber que no estoy solita. Gracias, Esglen. La oposición, ¿qué es? Gracias, Angélica. La oposición, ¿qué es? Yo hago por oposición cosas también. La información está en mi inconsciente, pero lo hago por oposición. Entonces, por ejemplo, por oposición sería lo que pasó con Marc Frechet. Él fue criado por prostitutas prácticamente mientras fue bebé y mientras estuvo en la cárcel. Pues su madre estuvo en la cárcel, él no estuvo en la cárcel. Él estuvo en la cárcel porque era un bebé y su mamá lo tuvo allá. La oposición se manifestaría con molestia, con las prostitutas, en oposición. Por ejemplo, empiezan a aparecer en el sistema familiar personas que quieren contradecir a las prostitutas y hago campañas de sanación de la sociedad y no a las prostitutas y este tipo de cosas. Eso es oposición. Realmente lo que le pasó a Marc Frechet fue una reparación. Marc Frechet empezó a trabajar con muchas mujeres, como les conté antes, incluso con grupos de mujeres trabajadoras sexuales. Su profesión fue psicólogo y él ayudó a muchas personas a sanar y nos dejó este legado tan bonito para entender el proyecto sentido. Él inició por reparación, no salía de estos trabajos con personas que trabajaban en este ámbito. No era que no saliera a los prostíbulos,
Si no, no salía de trabajar, lo estaba haciendo desde la reparación. Al entender todo esto, él pudo trascender en su profesión, y no porque estuviera mal trabajar con prostitutas, sino esa fue la manera de llegar y darle alcance a todo este proyecto sentido al cual tenemos acceso cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros inconscientemente hacemos las cosas por repetición, por oposición y reparación, lo que sea. Siempre vamos a hacer lo mismo. Si hay alguna pregunta con esto, no teman en preguntar nada. Entonces ya empezamos a hablar del proyecto sentido. Hay unas etapas claves en el proyecto sentido, lo cual ustedes tienen que tener muy en cuenta. Y la finalidad de esta charla es que estén en terapia conmigo, esto les complemente. Sean terapeutas o les gusta y les llame este tema, también les complemente sus conocimientos. O porque de pronto todavía no han tenido acceso a terapia conmigo, pero quieren empezar a investigar sobre esto. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas etapas claves de lo que sepan, ya sea porque lo investigan o ya sea porque ya lo sabían, porque estas etapas claves van a marcar el proyecto sentido de todos los seres humanos. Como les estaba diciendo antes, el inconsciente toma todo sin filtro, absorbe todo sin filtro. Para el inconsciente no hay bueno o malo, todo es. Entonces lo que hace es repetir, oponerse o reparar sobre eso. ¿Cuáles son las etapas claves que ustedes deben tener en cuenta para que tomen nota, tanto para sus hijos como para ustedes mismos? ¿Qué pasaba 9 meses antes de la concepción? Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo así que ahí ya hay una información inconsciente? Si 9 meses antes de la concepción yo no estaba ni siquiera en el pensamiento de mis padres, ¿no? Como dice el dicho y como dice el chistecito, yo 9 meses antes de la concepción ni siquiera estaba en el pensamiento de mis papás. Pues resulta que la influencia de los 9 meses antes de la concepción ya, bueno, no solo la influencia de los 9 meses antes de la concepción, es toda la información del sistema, especialmente la de nuestros padres, nosotros la vamos a tomar, va a quedar como si nosotros fuéramos un disco duro. Hay algo que se llama epigenética, que se trata precisamente de investigar todo eso que heredamos o tomamos nosotros de nuestros ancestros y ancestras, incluyendo los traumas familiares. Adicionalmente a eso, la ciencia ha podido probar que a través de las emociones y la química cerebral que se generan en las personas, al momento de concebir a los bebés, esa química cerebral va a ser transmitida a los bebés. Es decir, que si usted estuvo muy estresado o estresada por trabajo o por lo que sea, y quedan embarazados, su bebé por naturaleza van a ser estresado, porque va a tener altos niveles de cortisol que se transmiten. Ahora, cada persona va a ser muy distinto. No quiere decir que esto se aplique al pie de la letra, pero honestamente en lo que yo he trabajado en sesión es supremamente veraz la información que aparece acá. Entonces, los 9 meses antes de la concepción es muy importante que ustedes lo sepan, que le pregunten a sus papás si están vivos o que traten de averiguar qué pasaba 9 meses antes de que mis papás me concibieran. ¿Vivían contentos? ¿No estaban contentos? ¿Estaban estresados? ¿Eran infelices como pareja? ¿Estaban frustrados? ¿Qué estaba pasando ahí? Eso es supremamente importante, porque yo voy a tener esa información, pero vuelvo y les digo, no voy a ser consciente de esto, ¿sí? Siempre que yo estoy en sesión de terapia y aparece esta información, yo le pregunto a las personas, del 1 al 10, ¿qué tanto te sientes frustrado? Del 1 al 10, ¿qué tanto te sientes en conflicto permanente con las demás personas? Del 1 al 10, ¿qué tanto te sientes deprimida? Me dicen 8, 9, 10, 7. Y esa información que estamos viendo la estamos mirando de la información del papá o la mamá. Entonces es muy importante que seamos conscientes de esto. Y si ustedes no están en terapia, pues lo pueden hacer conscientemente en su casa, hacer el ejercicio. La siguiente etapa importante y relevante en todo el proyecto sentido es la concepción. ¿De qué manera
fue mi concepción. Eso también es muy importante saberlo. Mis papás estaban bravos. Alguno de los dos obligó al otro a tener relaciones sexuales. Fue un abuso sexual. Estaban contentos, amaban muchísimo, estaban frenéticos. Todo esto también va a ser supremamente importante la forma en que fuimos concebidos, ¿sí? Esos conflictos y que después hay sexo, después sexo post-conflicto, no me acuerdo cómo se lo dicen en plata blanca a este tema, también normalmente va a influir muchísimo en las personas porque son personas que se van a presentar normalmente conflictivas, o sea, van a sentir que la vida es conflicto siempre y que siempre se va a poder solucionar de otra manera. Esto suena un poco gracioso, pero pasa. Durante la gestación del embarazo, lo que dura el bebecito en gestación, hay bebecitos que nacen antes, hay bebecitos que nacen prematuros, entonces lo que haya durado la gestación del embarazo, las emociones de la madre, las emociones del padre y el entorno que están viviendo ellos, laboral, familiar, también va a influir notablemente en el proyecto de sentido de las personas. Yo creo que esto ya lo sabemos de primera mano. Muchos hemos escuchado todo lo que usted sienta se lo pasa al bebé, pero no solo pasa con la mamá. Realmente también el papá tiene una conexión y siempre vamos a tener una conexión supremamente fuerte con nuestro padre, pues de ahí viene nuestra vida. Nuestra primera casita fue donde papá y de papá pasamos a donde mamá para hacernos humanos. Pero realmente la conexión con el padre es supremamente importante y déjenme decirles algo, voy a abrir un paréntesis acá. La información ancestral viene a través de la madre. La información ancestral viene a través de la mujer, en este caso de la madre. Y la información de la época, o sea, la vigente en el momento de la concepción, en el momento de la gestación del embarazo, va a ser la información del padre. Cómo se sentía mi papá en el momento que me concibieron y mientras estuvieron embarazados de mí, cómo se sentía la sociedad en esa época, lo que se veía, las revelaciones, los cambios y las evoluciones, eso va a quedar implantado en mi proyecto sentido. Y la ancestral viene por el lado de la madre, más las emociones de la madre. Si no me entienden algo, me dicen, por favor. Está el nacimiento. Del nacimiento no vamos a hablar tanto hoy, porque quiero hacer otra charla adicional de esto. Porque el nacimiento tiene una ramificación también supremamente compleja. De acuerdo a la forma en que naciste, hay una influencia supremamente importante con mi comportamiento inconsciente. La forma en que nací, si nací por cesárea, que ahorita muchos bebés nacen por cesárea, ¿sí? O si nací con forceps, o si no quería nacer y pusieron pitocina a mi mamá, ¿sí? O se adelantó el embarazo porque pasó algo terrible, mi mamá se asustó y se adelantó todo. Y así todo esto influye, influye muchísimo. Vayan averiguando cómo nací. Pues no cómo nací yo, cómo nació cada uno de ustedes. Oiga, yo cómo nací, no fue parto natural, ¿cómo fue esto? Vayan averiguando que en cualquier momento lanzaremos esta charla y hablaremos a más profundidad de cómo nacimos. Esto también tiene una información supremamente fuerte y en mi experiencia es de lo que más trae. Lo que es la gestación y nacimiento es impresionante la cantidad de información que viene por ahí. Y los 3 primeros años de vida que realmente me gusta como hablar, el señor Mark decía que era hasta los 3 primeros años de vida, pero en realidad es casi hasta los 5 años, más o menos, que toda la información y todas las vivencias y experiencias que tienen las personas va a quedar ahí plasmadas. Entonces a veces yo le tengo miedo al trabajo y ni siquiera he trabajado. Ni siquiera he tenido una frustración laboral, me va bien, o no, o más o menos, no sé. Pero sí, cuando yo tenía 2 añitos, mi papá tuvo una pérdida económica difícil o la empresa se la acabó, seguramente eso va a tener un impacto importantísimo en mi vida. Inconscientemente, claro. Bien. Entonces, el proyecto sentido
Aparte de esas fases que acabamos de ver hace un momento, el proyecto sentido también me asigna un tipo de hijo. Esto no es solo hijo varón, esto va para todos los hijos, o hijo o hija. Me asigna un proyecto sentido dependiendo de los anhelos, vuelvo les digo, de mis padres. Viene de acuerdo a la información que había en mi familia en ese momento y de su experiencia de los papás, de la forma en que fui concebido, fecundado, o sea, era esperado o no era esperado. ¿Mm? Hay muchas formas de adquirir este rol de hijo y vamos a verlo uno por uno. El hijo bastón, que lo usé mucho como publicidad dentro de la información de esta charla, el hijo bastón es el hijo que fue asignado por sus padres. Esto se usaba más en la antigüedad. Es el hijo que fue asignado, fue elegido por sus padres para que los cuidara mientras estaban mayores o estén mayores. Por eso se le llama hijo bastón, porque el bastón, ¿qué es? Precisamente un bastón, un soporte para el anciano o para las personas que no pueden. ¿Mm? Resulta que cuando son hijos bastones, o somos, porque creo que yo tengo de esto muchísimo en lo que he trabajado en mí misma, o lo tuve. Los hijos bastones son personas que se les dificulta muchísimo, por ejemplo, sostener un matrimonio, tener pareja. O no tienen pareja, o si tienen pareja, se les dificulta sostener su relación de pareja. Porque son hijos que tienen su lealtad 100% es con sus padres, por lo tanto yo no puedo cuidar a mis padres si tengo pareja o si tengo más hijos. Tienen dificultades también para tener hijos o no los tienen. Yo no puedo tener hijos porque para eso me quedo a cargo de mis padres. Los hijos bastones también tienen dificultades económicas, dificultades para ascender y progresar en sus trabajos, en sus profesiones, porque si se vuelven autosuficientes y si tienen mucho dinero se independizan y se van de la casa. Eso lo toma así mi inconsciente. Por lo tanto, si yo soy hijo bastón, no me voy a permitir crecer mucho laboralmente y profesionalmente porque mi propósito de vida es cuidar a mis padres, no es otro. Hay muchas personas que se identifican con ese rol. Sería interesante que cada uno miráramos si esto sí pasó. Ojo, esto a veces lo dicen los padres directamente a los chiquitos, lo dijeron durante el embarazo, a veces lo dicen abiertamente o a veces solo lo pensaron los papás. El propósito de esta charla no es echarle la culpa a los papás. El propósito de esta charla no es que ustedes terminen acá diciendo, sí, ve, por su culpa es que yo no progreso en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi vida y todo. No. El propósito de esta charla es que podamos entender y comprender, ver esta información, comprenderla e incluirla para hacerla consciente y nosotros podamos seguir avanzando, sin necesidad de culpar a nuestros padres, ni a la sociedad, ni a la vida, ni a mi familia, ni a nadie, sino sencillamente, carajo, bueno, por eso es que a mí se me dificulta, ahora me libero de esta información. ¿Y cómo me libero? Siéndola consciente día a día y rompiendo con esos juramentos. Ahorita les voy a dar algunos tips para eso. El hijo inexistente es aquel hijo o esa hija que no se quería tener. Es aquel hijo o esa hija que intentaron abortarlo, intentaron esconderlo, lo ocultaban en el embarazo, lo ocultaban, ese tipo de cosas. Ese es el hijo inexistente, es ese hijo o esa hija que no querían tener y trataron de todas las formas posibles acabar con su vida, pero pues no lo lograron, porque ahí está. Entonces son personas que les cuesta mucho confiar en otros, les cuesta merecer y casi que sienten que le deben todo a todo el mundo, porque siempre tomaron o vieron o sintieron que sus padres lo rechazaban. Esto, si hay alguien que conoce de las heridas del alma y demás, esta es una herida, el hijo inexistente se parece mucho a la herida de rechazo o abandono.
El hijo accidente, que muchos somos hijos accidentes. El hijo accidente, los colados, que llaman también. Los hijos accidentes son esos hijos pues que no se pensaban tener, pero los tuvieron. ¿Sí? ¿Qué pasa con los hijos accidentes? Son personas o somos personas que normalmente nos pasan cosas raras, nos ocurren cosas increíbles. Ojalá empezar a tomar proyectos en este sentido, ya vamos para allá. Ojalá increíbles desde la sorpresa, desde lo grato, pero a veces también son cosas bastante fuertes que podemos estar viviendo a lo largo de nuestras vidas. O sea, el accidente se refiere o me caigo o me pasan cosas. Los hijos accidentes son personas que de la nada ocurren o tengo muchos obstáculos para crecer. Me cuesta entender que merezco, me cuesta entender que tengo un objetivo en mi vida. Entonces, también es difícil tener elecciones precisas de lo que quiero hacer en mi vida o lo que quiero, a lo que me quiero dedicar o a dónde me quiero ir. Entonces, dejo que la vida sea volátil conmigo. O sea, como que me lleve, pues porque así fui desde el principio. Esos son los hijos accidentes. Los hijitos o las hijitas reemplazo tiene que ver con esos bebés que se perdieron o esos hermanos que se perdieron o hermanas que se perdieron, murieron, fallecieron y se tiene ese otro hijo para reemplazar a ese anterior. Si un hijito murió, entonces yo tengo otro porque pues yo quería tener mi bebé, entonces voy a tener este otro y este no, si no lo voy a perder. Ese es el hijo reemplazo. Con los hijos reemplazo es supremamente difícil en el sentido que son personas que sienten que no tienen identidad propia. Al igual que el del accidente, les cuesta un poco como reconocer su objetivo y su horizonte hacia el mundo, hacia la vida en general, pues porque están reemplazando a alguien más. Si hacen algo distinto a lo que tenía de proyecto sentido el hijo anterior, pues seguramente se van a sentir desleales con su sistema familiar. Ese es el hijo reemplazo, está reemplazando a alguien más. El hijo de apoyo viene a apoyar a su mamá o a su papá o viene a apoyar a la familia, ¿sí? Viene a cargarse de muchas cosas, de muchas funcionalidades de su familia y viene a acoger y ayudar a eso. A eso viene el hijo de apoyo. Yo vengo a ayudar, a ayudar. Es parecido al hijo bastón, solo que el hijo bastón solo es para que los cuide a los padres cuando estén solos o mayores y demás, mientras que el hijo de apoyo desde muy joven va a estar apoyando y no solo a los padres, sino seguramente va a estar apoyando a los hermanos también y al que le aparezca. Esa es la finalidad del hijo de apoyo. Mientras tanto, el de reparación, que aunque suene similar, el de reparación viene a arreglar algo. ¿Qué viene a arreglar? Los hijos de reparación son los de nos íbamos a separar, pero ahora después de este bebé, el matrimonio seguramente se va a arreglar. Eso es un hijo de reparación. O estamos pasando una época económica horrible, pero como todos los niños, todos los bebés traen un pan debajo del brazo, entonces seguramente esto se va a arreglar. Eso es la reparación. Los padres, consciente e inconscientemente, o la familia dijeron en algún momento que ese bebé iba a reparar o arreglar algo que estaba roto, dañado en el sistema familiar. Los adoptados, los hijos adoptados van a tomar un proyecto sentido, traen ya un proyecto sentido de sus padres biológicos, pero también van a tomar un proyecto sentido de sus padres adoptivos. Y dependiendo del proyecto sentido de los padres adoptivos, pues él va a adoptar esos dos. Va a traer sus características de padres biológicos de su sistema familiar raíz, obviamente, pero también va a adoptar el plan o el proyecto sentido de los padres para que lo adoptaron, para salvar nuestro matrimonio, porque mamá quería ser mamá, porque papá quería ser papá, pero mamá no tanto, etcétera. La parentalización tiene que ver con estos hijos que toman funcionalidades de padres, toman las funcionalidades de los padres. Es algo parecido al apoyo, pero lo van a hacer exclusivamente. O reemplazo a mi mamá o reemplazo a mi papá.
¿Mm? Este es el hombre que nos va a cuidar. Si el papá fallece o falta el padre, ¿mm?, al principio y nace niño, entonces este es el que nos va a cuidar. Este va a ser el hombre de la casa. Entonces se le asigna el rol de ser un papá para todos. Y entonces es una persona que siempre se va a creer papá de todo el mundo. Y la identidad sexual tiene que ver si yo estaba esperando un hijo y nació una niña, o estaba esperando una niña y nació un niño. La identidad sexual, esto también aplica, ¿sí? Si yo le decía niña, porque yo siempre sentí que era una niña, resultó que era niño. El médico me dijo que era un niño, pero resultó que era una niña, y así sucesivamente. Esto también va a influir. Ahora, vuelvo, les digo, eso no es 100% que pase con cada persona. Hay muchas personas que han vivido muchas situaciones y circunstancias como estas y de pronto no las cumplen al 100%, pero sí influye muchísimo y nos ayuda a reconocer nuestra propia información inconsciente. A veces nos sentimos frustrados por lo laboral y ni siquiera hemos trabajado la primera vez. Yo creo que muchos de acá hemos reconocido cosas así. ¿Mm? Aquí les traje algunos ejemplos de lo que vemos normalmente en los proyectos sentidos. Frasecitas que se dicen, que le dijeron los papás o que dijeron la familia, y esto a veces se vuelve chiste de Navidad, esto a veces se vuelve chiste de reunión social de la familia, pero esto tiene más impacto de lo que creemos. Por ejemplo, fuiste concebido para salvar el matrimonio, lo que estaba hablando antes. ¿Mm? Mamás o papás que buscan o quedan embarazados, entonces me iba a separar de este señor, pero ahora que quedé embarazada, no. Eso, seguramente este niño nos lo manda Dios para unir nuestro matrimonio. Estos bebés o estas personas que tienen este proyecto sentido se sienten muy culpables cuando sus padres se terminan separando. Casi que el 90% de los casos de esas personas que están a punto de separarse, pero quedan embarazados, siguen juntos otro rato, se terminan separando. Si no hacen nada, si no gestionan, se terminan separando. Entonces, son personas que cuando ven que sus padres se separan, se les acaba la vida porque ese era su proyecto sentido, mantener unidos a sus padres. Entonces, su vida se le acaba y su sentido de vida se acaba. Entonces, son personas que se condenan, que no saben qué hacer con su vida, y afortunadamente tenemos este tipo de herramientas para identificar qué fue lo que pasó. ¿Mm? Llegaste después de un aborto, llegaste después de una pérdida, se perdió un bebé, que era lo que hablábamos del hijo reemplazo. Mamá, papá tuvieron una pérdida o tuvieron uno o varios abortos y yo llegué después. Esto va a influenciar considerablemente mi proyecto sentido. Esta es de las que más en terapia me ha salido, las pérdidas. Es impresionante la influencia del hermanito o la hermanita que no vivió, ¿sí?, sobre la persona. Casi que quedan con la misma, como si fueran uno solo. Es impresionante. Esta de llegaste después de un aborto. Si sabemos de personas o nosotros nacimos después de un aborto, es muy importante chequear y revisar toda esa información y liberarla. Eres hijo del que reemplaza a alguien ausente. Entonces, también puede pasar que el tío Francisco se murió. Entonces, se murió muy joven y lo queríamos mucho. Entonces, nace un bebecito y le vamos a poner Francisco en honor al tío que se murió y chan chan. Entonces, eso es un hijo que va a reemplazar a alguien, ¿sí? Alguien que está ausente, ya sea porque se muere o está ausente en la vida de esa persona. Inmediatamente va a tomar el proyecto sentido. Hay personas que incluso les ponen el nombre de esa persona. Hay papás y mamás que le ponen incluso el nombre de esa persona, del muertito o del que está ausente en su vida. A veces no les ponen el nombre, pero dicen en honor a, lo vamos a recordar, y le hablan mucho del tío. Esto también tiene una influencia supremamente fuerte. Son personas que casi que le dan continuidad de la vida de este primero, le dan continuidad. Tu madre no quería tenerte sola. Tu madre no quería tenerte sola. O sea, esto también, estoy con esta persona solo porque quedé embarazada.
También influye mucho, creo que lo estaba hablando en una sesión de hoy, cuando tienen un bebé para obtener nacionalidad, ahorita con todos estos temas de inmigración y demás, para obtener una nacionalidad y todo este tipo de eso, o sea, y es el proyecto Sentido del doctor Mark. Él nació, fue concebido para que su mamá tuviera más benevolencia de parte del jurado y saliera más rápido de la cárcel. A veces la intención de la mamá va a marcar profundamente el proyecto Sentido de la persona, o el papá también, ¿no? Pero también la ilusión de esa madre, eso. Era la ilusión al escape de mamá, es algo muy similar. Recuerden que me pueden preguntar, están muy callados, están muy callados. Tú fuiste un accidente, tú fuiste un colado, es que usted es un colado. Entonces estas personas les cuesta mucho tener su lugar en el sistema familiar, les cuesta mucho sentirse que hacen parte. Entonces luchan mucho en su vida por ser vistos, luchan mucho en su vida para que sean tenidos en cuenta, reconocidos. Ojo con eso. Los niños, las niñas que hacen muchas pataletas, lo que llaman berrinches, pataletas y demás, hay que revisar si alguien le dijo o los padres pensaron o alguien pensó que fue un accidente o que fue este tipo de cosas, porque para ser vistos, reconocidos y tener su lugar en el mundo, hacen lo que sea. Hacen lo que sea. Entonces, pues ya dejar de decirles esto. Por estar embarazada me echaron de la casa. ¿Mm? O cuando estaba embarazada, tu papá perdió su empleo. Esta la he visto en los dos sentidos. Ahorita ya no se ve tanto esto, ahorita hay más apoyo, ahorita hay más apertura en este sentido, pero creo que muchos de ustedes saben, abuelitas, abuelitos, los echaban de la casa si quedaban embarazados antes del matrimonio, y esto también influye mucho. Son personas que sienten que por su culpa sus padres no son queridos por sus propios padres, ese tipo de cosas, quieren enmendar como sea lo que pasó, obviamente muy inconscientemente. Y esto de que papá perdió su empleo, son personas, lo hemos visto mucho en terapia, cuando son personas que quieren mirar su tema profesional, laboral, incluso de prosperidad, aparece que el papá está en dificultades de provisión o está en dificultades económicas en la época que estaban embarazados, los 3 primeros años de vida o concepción. De hecho, yo tuve un caso muy interesante en sesión con una persona que su madre la echaron del trabajo por estar embarazada. Eso fue un acto de injusticia muy fuerte. Esto generó una herida de injusticia bastante fuerte en esta persona, tanto así que adquirió una profesión de derecho. Las personas que tenemos herida de injusticia, y ahí me incluyo, Angélica me aplaude porque ella también es abogada. Las personas que tenemos herida de injusticia normalmente nos hacemos abogados o abogadas. Y se especializó en el tema, o está en todo el tema laboral. Es increíble cómo inconscientemente nosotros hacemos cosas y ella no sabía nada de esto. Ella hasta hace poco, a través de terapia, pudo enterarse de mucho de esta información y pudo hablar con sus padres o con su madre para saber qué había detrás de todo esto. Entonces también es muy importante todo lo que pasaba. Papá perdió el empleo, mamá perdió el empleo, estaban con carencia económica, entonces yo nazco con carencia económica, entonces es muy difícil tener dinero, porque si yo tengo un pensamiento de carencia económica, pues todo va a ser alrededor de eso. Yo estoy con tu papá o estoy con tu mamá solo por ti. Entonces, esto también genera una carga supremamente fuerte con el niño con respecto a sus padres y a la relación de sus padres, ¿sí? Este tipo de manifestaciones, se las digas o no se las digas al niño o a la niña, ellos lo van a tomar, lo van a entender y lo van a ver así. Entonces, van a hacer lo imposible, ya sea por mantenerlos juntos o ya sea por tenerte feliz, porque tú te aguantaste toda la desgracia de estar con mi papá o con mi mamá por mí.
Entonces yo te compenso todo el tiempo. Se vuelven hijos reparación todo el tiempo. Muy bien. ¿Cómo nos afecta el proyecto sentido? Pues hemos hablado durante la charla mucho de esto. A veces no sabemos quiénes somos, como lo hablamos anteriormente, los hijos accidente, los hijos reemplazo, los que están reemplazando a alguien ausente también, o los de apoyo. Muchas veces no saben quién son ni para dónde van. Si tú te has sentido así o conoces que hay personas así, sería interesante que esa persona pregunte o que tú te preguntes cuál fue la manera que fui concebida, cuál fue la manera que fui concebido, qué estaba pasando por la vida de mis padres en este momento. Porque puede que ese quién eres tenga que ver más con tu proyecto sentido que realmente porque tú estés desubicado en la vida. De pronto tiene que ver más con esto y hacerlo consciente de investigarlo nos ayuda a sanar muchísimo. Las dificultades en las relaciones amorosas, como se les dije anteriormente, lo he visto en muchas oportunidades atendiendo más que todo mujeres, también chicos, también, que vieron en sus padres una relación de pareja tormentosa o incluso vieron sufriendo mucho a su madre por su padre, a su madre por su padre o el padre por la madre y así sucesivamente. Están bravas con los hombres o están bravos con las mujeres desde tiempos inmemoriales. Se les dificulta mucho la relación amorosa, desconfían en los hombres y si esa información está en mi inconsciente, pues siempre voy a dar con mujeres y hombres que me van a dar la razón en ese sentido. ¿Para qué? Para cumplir el proyecto sentido. También se me dificulta casarme, se me dificulta sostener o incluso tener pareja porque mi proyecto sentido era cuidar a mis padres, no tener pareja. Entonces, nunca tengo pareja, mi matrimonio es un fracaso. Carga excesiva de responsabilidades, nos cargamos más de lo que corresponde, los hijos bastones, los hijos de apoyo, la parentalización, todo está relacionado con carga excesiva de responsabilidades. Tengo muchos consultantes que también tienen este tema, se hacen responsables de muchas situaciones y cuando se dan cuenta ya no pueden más y están descuidados o descuidadas con ellos mismos. Es muy importante revisar este proyecto sentido para poder liberar esas cargas y esas responsabilidades que realmente no son mías. La ansiedad, la culpa, la necesidad de aprobación, como estábamos hablando, esa necesidad de ser vistos o ser vistas, esa necesidad de que me quieran, me aprueben y demás. Esta necesidad de aprobación pasa mucho con los hijos que fueron preparados, ¿cómo se dice? Creo que no lo estoy diciendo claro. Planeados. Los hijos planeados que se pusieron de acuerdo los padres y dijeron vamos a tener este hijo o esta hija y cha. Este tipo de personas también tienen unas cargas importantes porque todo el tiempo quieren satisfacer a las expectativas de sus padres, pero como no son, eso es información inconsciente, entonces quieren satisfacer las expectativas de todo el mundo. Entonces se frustran constantemente porque no son los mejores o porque no terminan haciendo lo que los padres querían que hiciera. Obviamente, eso no pasa con todos, hay que mirarlo, pero de todas maneras, si tú fuiste planeada y hay una necesidad constante de que me aprueben, de que me vean que todo lo hago bien, de que me aplaudan, de que vean que yo soy la mejor o el mejor en esto, sería interesante ver si eso tiene que ver con la planeación o la planificación de mis padres con respecto a cuando me iban a tener. Les dificulta prosperar, como lo estuvimos hablando antes, si yo tengo una funcionalidad de reemplazar a mis padres, si tengo una funcionalidad de unir a mis padres, si tengo una funcionalidad de cuidar a mis padres, pues yo para qué prospero si es con hacer eso es más que suficiente y no tengo necesidad de hacer nada más. Muy bien. Antes de seguir con qué lo identificamos, me gustaría escucharlo. Hola, mi Jani, voy a leer tu pregunta. Voy a empezar a contestar. Tenemos una duda. Cuando se habla de accidente, ¿aplica cuando llega el embarazo imprevisto, pero al enterarse se quiere tener o aplica
solo cuando me doy cuenta. No quiero tener bebé, pero al final decido tenerlo. Aplica en todo momento, amor. Por eso estamos hablando de todas las etapas que están ahí, ¿sí? No importa que yo al principio no lo quería tener y que después sí. La información va a quedar ahí, igual, ¿sí? La información la va a sentir. Es más, esto, acá hay muchos que son consultantes míos que ya han tenido terapias. Siempre que yo hablo de proyecto sentido, yo siempre abro con esta frase. Usted eligió a sus papás. Usted como alma y ser infinito, hijo de Dios, usted eligió a sus papás. Entonces, los papás que les pasó esto, que yo no la quería al principio, pero después sí, después, tranquilos, tranquilos, porque es que precisamente esa alma los eligió o las eligió porque sabían que iba a ser así. Ese era el trato álmico. Todos, con todos aquí yo he hablado, los que han estado en consulta, he hablado de esto. Todo es una lección individual, todo es una lección del alma. Entonces no hay que sentirse culpable, simplemente liberarlo. Como yo soy consciente de esto y de acuerdo a esta pregunta que me acaban de hacer, lo que yo debo hacer es decirle a mi hijo o a mi hija, hija, hijo, soy tan humana como tú. Te libero de mis miedos. Fue muy difícil para mí, ¿sí? Pueden improvisar, no tienen que ser unas palabras mágicas exactas, ¿sí? Mentalmente, tampoco los tienen que sentar ahí, ay, mamá, ¿qué le pasó hoy? No, simplemente hablan mentalmente, le dije, hija, soy tan humano, tan humana como tú. Eso fue lo mejor que pude hacer, me dio mucho miedo, fue muy difícil, yo también me puedo equivocar, tú también te puedes equivocar, eres humana como yo. ¿Mm? Te libero de todos mis miedos, ya todo pasó y eres la alegría de mi vida, eres mi orgullo, eres mi amor, ya esas cosas se le dicen, entonces así liberamos a los niños y las niñas de los miedos. ¿Mm? Si es el caso contrario, me enteré que eso pasó, mis papis ya están muertos o no los conocí, entonces lo que podemos decirles a nuestros padres es, papá, mamá, ustedes son o fueron tan humanos como yo. Yo me puedo equivocar y ustedes también se pudieron equivocar. Recibo la vida que me viene de ustedes. ¿Sí? Hacer ese tipo de frases nos ayudan mucho. Si te gusta la respuesta, me haces así. No veo, no veo. Gracias. Ok. Sigo recibiendo preguntas. Es más cool cuando preguntan. Observando el contexto emocional de tus padres cuando fuiste concebido. Entonces, ojo con esto. ¿Cómo identificamos a los proyectos sentido? Ojo, porque esto no es para, vuelvo y les digo, no es para echarle la culpa a los papás. Dejen a los papitos en paz y verán que les va mejor en la vida. Nos va mejor en la vida. Suéltenlos, libérenlos, porque es que de ahí es que agarramos fuerza, hombre. Entonces, observando el contexto emocional de tus padres cuando fuiste concebido, si mi mamá la estaba pasando terrible, si mi papá la estaba pasando terrible cuando yo fui concebido, cuando mi gestación, mis 3 primeros años de vida, wow, te honro, papá, mamá, te los veo y los honro su destino difícil, fue muy difícil para usted, para ti, mamá, para ti, papá. Ahora me permito hacerlo a mi manera, tomo de tu fuerza, ¿sí? Eso es como cuando uno está hablando con alguien y le dice, uy, yo no hubiera podido con eso. Si quieren, díganselo así, mentalmente, desde el corazón. Mamá, fue muy duro lo que viviste, yo no hubiera podido con eso. Eres más fuerte de lo que pensaban. Liberen del papel de víctimas a sus padres y a sus madres. Liberen del papel de perpetradores, de que dañan o que hacen daño a los padres. Libérenlo porque es que ustedes son ellos también. Son lo mejor de ellos. Todos somos lo mejor de nuestros padres. Entonces, si mi papá es perpetrador, yo soy perpetradora. Si mi mamá es víctima, yo soy víctima. Libérenlos, véanlos como realmente son, humanos como nosotros. Y nosotros nos equivocamos, y un montón de veces. ¿O no? ¿Aquí hay alguien que nunca se ha equivocado en su vida? Que levante la mano. Ahí sí, como decía Jesucristo, que lance la primera piedra. Muy bien.
Haciendo preguntas clave, ¿fui deseado, fui deseada? ¿Cuál fue mi planificación? Cuando me quisieron tener, cuando me estaban buscando, ¿qué esperaban de mí? ¿Qué querían de mí? Querían mantener su matrimonio a través de ese hijo, hacer una familia. Querían que fuera músico, que fuera música, querían que fuera abogada, que fuera abogado, porque yo no terminé de estudiar. Voy a hablar de mi experiencia personal. Mis papis eran muy jovencitos cuando me tuvieron a mí. Y eran unos chinos, 20 años. Y tenían en ese momento muchos proyectos de profesionales y laborales. Querían estudiar muchas cosas, querían estudiar su carrera. Y pues llegué yo y pues se dedicaron a trabajar. Yo he sido una persona inagotablemente en lo académico, inagotable. O sea, yo todo el tiempo busco estudiar cosas, todo el tiempo quiero estudiar, todo el tiempo quiero actualizarme, primero como abogada, ahora como terapeuta, todo el tiempo vivo estudiando. Eso no está ni mal ni bien, sencillamente es lo que es. Y yo tuve que reconocer esto, que esas ansias, esos anhelos constantes de estudiar tenían que ver con los anhelos de mis padres de querer estudiar también cuando yo fui concebida o cuando me tuvieron a mí. Es muy importante que ustedes identifiquen qué esperaban mis papás de mí en ese entonces, según lo que me han dicho, según lo que me ha dicho mi familia, qué esperaban, qué querían, cómo vivían, qué hacían. Escuchen la historia con una mirada consciente. Dejemos ya la criticadera. Salgamos un momento del papel de niños y de niñas y empezamos a mirar a nuestros padres como lo que son, seres humanos y tan humanos como nosotros, ¿ok? Empezarlo a mirar desde la consciente. Dejen de pobrecitear a los papás y a las mamás. Ojo con eso. Déjenlos de pobrecidad porque los que pobrecitean a los papás, pobres se quedan. Muy bien. ¿Se puede sanar? Claro que se puede sanar. ¿El proyecto sentido se puede cambiar? Se puede cambiar. Pero tengan en cuenta que su alma infinita eligió a sus padres y ese proyecto sentido. Eso ni siquiera fueron sus padres realmente, fue su alma la que eligió a sus padres y que eligió este proyecto sentido y que eligió vivir en este país y que eligió esta familia y que eligió todas estas experiencias. Entonces, más bien replantemos y resignifiquemos todas estas experiencias que hemos tenido en la vida. Si la vida nos ha ofrecido experiencias muy duras, pues tratemos de resignificar esas experiencias. Hagamos consciente lo inconsciente, liberando la fidelidad ciega al proyecto. Es decir, si yo soy más consciente que fui un hijo accidente, bueno, pues con razón a mí me vienen pasando cosas de un momento a otro, se me hace tarde o llegó tarde, o me pasó y ya me iba a salir ese trabajo y de un momento a otro llegó otra persona y me lo tumbó. Todas esas cosas están muy relacionadas con el proyecto sentido. Hagámoslo más consciente y liberémoslo, dejémoslo a sus padres, papá, mamá, en sus palabras. No les quiero dar frases mágicas porque a veces, ¿y cómo era la frase, Ángela? ¿Y cómo fue que dijiste ese día? A veces con un simple, ay, papá, mamá, gracias, esto es tuyo, te lo regreso. Yo ahora lo hago distinto, con tu permiso, ¿sí? Y si son esos padres un poco difíciles que decían, no, usted sí o sí se tiene que quedar, usted sí o sí tiene que hacer, ahí también nos tenemos que poner rebeldes y debemos decir, mamá, papá, con tu permiso o sin él, yo hago tal cosa, ¿ok? Y más cuando ya somos adultos, ya no podemos seguir desde esa máscara del niño o la niña. Dándote permiso para ser tú. Bueno, acá hay una pregunta, voy a leerla. Si les está gustando la charla. Qué chévere. Ángela, si mi hija vino por accidente y todo el embarazo creí que era un niño, ¿puedo romper eso yo como mamá o tiene que ser ella? Lo puede hacer cualquiera de las dos. Por eso les decía, cuando ustedes quieren liberar a sus hijos, los que tienen hijos, las que tienen hijos, cuando quieran liberar a sus hijos, se dice, así no se hablen con ellos, simplemente hijo o hija, fue muy difícil para mí en este momento, no pude hacerle distinto, pensé que era lo mejor, ¿sí?
Eso era lo que yo creía o lo que yo sabía. Si a mí me dijeron que era un niño, yo sentía que era un niño, pues yo pensaba que eras niño, hay que decirlo así. Liberarlo, directamente o no con ellos. Se puede decir mentalmente, conectando desde el corazón. Sus hijos están unidos a ustedes y eso va a ser para siempre, por lo menos en esta encarnación. Entonces, mantener esa conexión desde el corazón y decirle, te libero de querer ser el hombre de la casa o la mujer o ese hombre que yo anhelaba. No sé, cada quien sabrá, ¿sí? Puede ser quien tú quieras ser. ¿Mm? Y si soy yo la que tengo eso, que sé que me pasó como hija, como hijo, le mando a decir a mis padres, conectando también del corazón, papá, mamá, ustedes son tan humanos como yo, ahora comprendo que la vida no es fácil, yo ahora también trabajo, yo ahora también estoy casado o estoy casada, yo ya tengo pareja, yo ya sé que eso es complicado, yo ahora ya los dejo de cargar y de echarles tantas culpas, los libero de mí, me libero de ustedes. ¿Listo? Eso es importante. Muy bien. A través de terapias como las constelaciones familiares, que esto lo practicamos, yo soy consteladora familiar, por eso el tema del proyecto sentido me encanta y podemos hacer unas dinámicas y movimientos tanto en las constelaciones como en los talleres para liberar todas estas lealtades inconscientes. Recuerden que lealtades se refieren precisamente a esta información, a este proyecto sentido. Las barras de Access, que es una herramienta para liberar creencias. Las barras de Access ya muchos me las han oído utilizar o incluso ya se las han hecho, o es tocar unos puntos específicos y también utilizar un lenguaje de información que libera información álmica, información electromagnética de la persona. Representaciones con tarot consciente, con tarot con oráculos conscientes o con figuras. El tarot nos ayuda un montón. Yo no uso el tarot como adivinación, yo uso el tarot para ver esas emociones y energías ocultas de las personas. Entonces, cuando representamos a una mamá, un papá, un hijito, un tío, un abuelo, chachá, con estas cartas podemos ver muchas emociones, entonces así es más fácil hacerlo consciente y liberarlo. Con terapia de respuesta espiritual, de hecho, yo la primera vez que aprendí Proyecto Sentido fue a través de mi maestra Alison Skinner, psicóloga de la Universidad Javeriana. Con ella aprendí terapia de respuesta espiritual y fue con ella que hice mi primer taller de Proyecto Sentido y se lo voy a agradecer y la voy a honrar siempre porque para mí esto fue una herramienta maravillosa. Y así podemos acceder exactamente con qué emociones, con qué energías, en qué etapa exacta pasó lo que pasó. Eso es lo valioso de mis sesiones. Conocer tu proyecto sentido no es para culpar, sino para liberar. No vamos a reclamarle a los papitos nada. Ellos son tan humanos como nosotros y hacen lo mejor que pueden. ¿Ok? Es para liberar la información, no es para culpar a nadie ni acusar a nadie. Tú eres libre de escribir tu propia historia. Ahora, si yo ya soy consciente que es que cuando yo estaba chiquito me dijeron que que yo era la que iba a cuidar a mis hermanos, bueno, ya lo entendí, lo hago consciente y ahora ya no voy a ser la que cuido a mis hermanos, ahora voy a ser mi propio hogar, voy a cuidarme a mí misma, voy a cuidar a mi propia familia, no lo sé, ¿sí? A través de estas herramientas podemos acceder a esa información. Ustedes también lo pueden hacer. No necesariamente tienen que hacerse la sesión. Si se hacen la sesión conmigo, son bienvenidos. Es maravilloso. Acá hay varias personas que ya han estado conmigo, nos ha ido muy bien. ¿A qué voy con esto? La idea de esta dinámica, de esta charla, es hacer conciencia de todas estas situaciones y que yo misma, yo mismo, pueda empezar a liberar esta información por mi cuenta. Ese es mi propósito con esto. Lamentablemente hay personas que nunca conocieron a sus padres, lamentablemente hay personas que sus padres ya fallecieron o hay personas que, por ejemplo, fueron adoptadas y no tienen ni idea de sus raíces biológicas. Entonces, a través de estas herramientas y estos servicios que yo ofrezco, también podemos acceder a esa información. Muy bien, esto era lo que yo les quería brindar el día de hoy. Espero que les haya contribuido, les haya gustado. La charla va a quedar grabada. Más adelante lo vamos a subir al canal para que la puedan repetir, para que la puedan recomendar. Sé que muchas personas querían asistir y de pronto no pudieron, el trabajo, las ocupaciones o lo que haya sido no los dejó, pero siempre son bienvenidos. Más adelante las vamos a ir publicando
gradualmente en el canal y las podrán ver. Si tienen alguna otra pregunta, voy a cerrar hasta aquí la grabación. Con mucho gusto, estoy para servirles a todos. Voy a parar la grabación acá por si me quieren preguntar. Detener grabación.